Muy buenas tardes, docente. Somos el grupo 6. El día de hoy, eh, nuestro podcast tiene como título Voz y resistencia a la violencia contra la mujer. Les damos la bienvenida a nuestro espacio de reflexión y aprendizaje. Decimos que la violencia contra la mujer es un fenómeno social que afecta a miles de mujeres en el Perú y en el mundo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es la violencia y por qué suceden estos tipos de violencia? Empecemos. Decimos que la violencia es el fenómeno social que se manifiesta en diversas formas que van más allá del daño físico que se le puede causar a la víctima. E incluso son las agresiones físicas, psicológicas, económicas o incluso la violencia institucional, ya que cuando las autoridades o sistemas que protegen adecuadamente a las víctimas no hacen correctamente su trabajo. En el Perú tenemos que el 53.8% de las mujeres han sufrido alguna vez algún tipo de violencia, principalmente violencia psicológica, que tenemos un porcentaje de 49.3%, física el 27.2% y sexual el 6.5%. Estos tipos de violencia que sufren las mujeres pueden manifestarse de diversas formas. La violencia física, que incluye cualquier forma de agresión física que cause un daño o lesiones como golpes, patadas, estrangulamiento, quemaduras, entre otros. La violencia sexual implica cualquier forma de agresión sexual no consentida por la víctima, como es la violación, el acoso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas con fines sexuales. La violencia psicológica. Esta se refiere a aquellos actos que tienen como objetivo intimidar, controlar, humillar o dañar emocionalmente a aquella mujer. Esto puede incluir lo que son amenazas, chantajes, manipulaciones o un aislamiento. La violencia económica consiste en el control o la restricción del acceso a una mujer a los recursos económicos, como negarle el derecho al trabajo, limitar su acceso a la educación, restringir el acceso a cuentas bancarias o recursos financieros. Y finalmente, la violencia institucional, es decir, que esto ocurre cuando las instituciones encargadas de velar y proteger a estas mujeres vulnerables discriminan o se desatienden cuando éstas necesitan algún tipo de apoyo. Es decir, que estos tipos de violencia ya vistos son aquellos daños físicos y psicológicos que sufren estas mujeres, lo cual sus consecuencias pueden generar lo que es una depresión, ansiedad, un trastorno por estrés, así como una salud física con lesiones o enfermedades crónicas y problemas productivos. Estos tipos de violencia que sufren las mujeres pueden manifestarse de diversas formas. La violencia física, que incluye cualquier forma de agresión física que cause un daño o lesiones como golpes, patadas, estrangulamiento, quemaduras, entre otros. La violencia sexual implica cualquier forma de agresión sexual no consentida por la víctima, como es la violación, el acoso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas con fines sexuales. La violencia psicológica. Esta se refiere a aquellos actos que tienen como objetivo intimidar, controlar, humillar. Esta violencia es el resultado de desigualdades estructurales y patrones culturales que han perpetuado el dominio y control sobre las mujeres a lo largo de la historia. Afecta no solo la salud física y mental de las víctimas, sino que también sus derechos fundamentales y oportunidades en la vida,
ya que las consecuencias sociales son profundas porque la violencia reproduce exclusión y marginalidad. Por ello, es fundamental reconocer las señales tempranas y entender que la violencia de género es una violación grave de derechos humanos que debe combatirse con políticas públicas, con la educación y un sistema judicial y social efectivamente protector. Por ello, es fundamental reconocer las señales tempranas. Además de las consecuencias individuales, la violencia debilita el tejido social y obstaculiza la igualdad y el bienestar colectivo. No solo se trata de un problema que afecta a las víctimas directas, sino de una herida que impacta a familias enteras, dejando huellas a las generaciones futuras. Cuando normalizamos conductas violencias, y justificamos el machismo, reforzamos estructuras del poder que sostienen la desigualdad. Por eso, como sociedad debemos cuestionar estereotipos para promover relaciones basadas en el respeto y fortalecer la educación emocional desde la infancia. Cada acción cotidiana, desde el lenguaje que utilizamos hasta la forma en que educamos, puede contribuir y construir espacios libres de violencia. El Perú cuenta con leyes que protegen a las mujeres contra la violencia, como la ley número 30364. Existen medidas cautelares, centros de atenciones, y esto nos ayuda a conocer más sobre estas leyes, y creo que es fundamental para ejercer el derecho y buscar acompañamiento. Recordemos que apoyar a una víctima implica más que empatía, es escuchar sin juzgar, acompañar con respeto y facilitar el acceso en la ayuda a su problema. Podemos contribuir compartiendo información, lo cual esto facilita la información difundiendo de los números de emergencia, como la línea 100 o el chat 100, y promoviendo redes comunicativas de apoyo. La erradicación de la violencia de género requiere compromiso colectivo, instituciones eficaces y con ciudadanía activa, lo cual que se niegue ser indiferente, porque el silencio también es cómplice, y romperlo es el primer paso hacia una sociedad más justa de igualdad. La violencia contra la mujer, como hemos visto, no es una serie de incidentes aislados, no es un problema de pareja, es una herida abierta en el tejido de nuestra sociedad, es un problema estructural, y entender esta palabra es clave. Estructural significa que está sostenido por ideas, por costumbres, por chistes que normalizan el control, por silencios que otorgan. Afecta de manera desproporcionada a las mujeres, no por casualidad, sino por el simple hecho de serlo, por una construcción de género que históricamente las ha colocado en una posición de vulnerabilidad. Y esto no ocurre en los callejones oscuros a medianoche, ocurre en plena luz del día. En estos entornos, como lo son sus casas, sus trabajos, en la calle, en las redes sociales, en donde aquí es donde todas y todos deberíamos sentirnos más seguros. Por eso, aquí es donde nuestra responsabilidad como sociedad entra en juego. Resulta absolutamente fundamental visibilizar esta realidad. No podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. Visibilizar es nombrar las cosas por lo que son. El control no es amor, el acoso no es un halago, el silencio no es consentimiento. Es generar una conciencia social tan fuerte que la balanza finalmente se incline hacia el respeto. Se trata de promover un cambio cultural profundo. Pero mientras ese cambio cultural echa raíces, hay mujeres que están en medio de la tormenta. Para ellas, las palabras no son suficientes. Por eso es igualmente imprescindible fortalecer las redes de apoyo y los mecanismos de acompañamiento psicosocial. Estos mecanismos son el salvavidas que permite a las víctimas no solo sobrevivir, sino empezar a reconstruir su vida, superar el impacto devastador de la violencia. Es un camino largo y complejo, que deja cicatrices invisibles en la autoestima, en la confianza, en la salud mental.
El acompañamiento profesional y comunitario es lo que les permite entender que no están solas, que la culpa no es suya y que es posible romper definitivamente con los ciclos de maltrato para ellas y para las generaciones que vendrán. Así que te pregunto a ti que nos escuchas, ¿qué paso puedes dar hoy? Quizás sea informarte más o quizás simplemente sea escuchar de verdad, porque el simple paso para cambiar una realidad es dejar de ser indiferente a ella. Muchas gracias por escuchar Voz y Resistencia. Sigamos alzando la voz por la igualdad.